El tema es cómo evaluar este 2020, que es la gran preocupación de todos los Ujú. docentes, que la gran mayoría no tiene idea de qué va a evaluar, ya que mayormente su pensamiento está en una calificación cuantitativa, se podría decir, ¿no? Por eso es que tienen gran dificultad para ello. ¿Cuál es la situación actual? Actualmente se está dando los siguientes casos. El Estado ha emitido un programa que se llama Aprendo en Casa, que está dirigido para todos los estudiantes de educación básica. Pero a la vez también sabemos que los estudiantes, algunos, no todos, están lejos de los padres, ya que nos encontramos en una situación fuera de lo común con respecto a la pandemia que ahora estamos viviendo. Por otro lado, muchos estudiantes se encuentran fuera de los lugares de origen, ¿no? Eso va un poco de la mano con lo que mencionamos anteriormente, pero cabe señalar que los padres tienen que ser una fuente de apoyo para nosotros, los profesores, porque caso contrario, no vamos a poder tener éxito con haciendo los seguimientos. Si bien es cierto, los estudiantes están en casa, la gran mayoría, por esto del aislamiento, pero también hay que mencionar que no todos cuentan con los mismos recursos. Internet. Internet, Ujú. radio, televisión. Cuando No, nosotros, y hay otra preocupación. En las zonas rurales ni siquiera cuenta con energía eléctrica, algunos hogares. claro, también pasa eso, ¿no? También pasa eso, pero este, hay que tener en cuenta de qué son las TIC, porque cuando nos mencionan las TIC, simplemente nos basamos en el Internet, cosa que no es así. Las TIC también abarca radio y televisión, tecnologías, Ujú. todas las tecnologías de comunicación. Conocer y valorar los procesos de aprendizaje. Ahora, esto es lo que nosotros debemos tener en mente. ¿Cuánto conozco y cuánto valoro a los procesos de aprendizaje que se está dando? Sobre todo lo que se está centrando en lo que se aprende en casa, ya que eso va a ser nuestra orientación, nuestra guía para nosotros poder comunicarnos con los estudiantes. Pero valorar no tanto en el sentido de calificación, sino desde un punto de vista de dar un juicio, ¿no? Un juicio de valor, valga la redundancia. Y otro problema que presentan los profesores, la gran mayoría, que no hacen buenas programaciones. Entonces, hoy por hoy se habla de experiencias de aprendizaje, pero sin embargo, la gran mayoría no lo sabe hacer. Ujú. Dificultades. ¿Qué dificultades estamos presentando? No todos los estudiantes están reunidos en un espacio, y sobre todo los de la educación rural. Ahí Exacto. incluso no podemos comunicarnos con los estudiantes. Los estudiantes están dedicándose a otras labores, a faenas, de repente en la chacra, quizás apoyando a los padres de una u otra manera, pero el docente lo encuentra como dificultad. Fácil era no tenerlos a todos en un ambiente y hacerlos las orientaciones, la retroalimentación y todo lo que pudiera fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, pero ahora no pasa eso. Otra dificultad es cómo hago llegar yo la información a mis estudiantes, Sobre todo en zonas rurales. sobre todo en zonas rurales. ¿Qué es lo que están haciendo? Exacto, pero no cuentan con nada, pues. Hay estudiantes que te dicen que tienen un celular,
pero ese celular es simplemente no tiene pues WhatsApp, esos son antiguos que solo sirve para llamar. Y ese es uno de los mejores de los casos, pero existen casos que de repente ni celular Ni ni celular nada cuentan, tengan los no tiene. padres, ¿no? Sobre todo los padres. Entonces, es ahí donde viene la preocupación del docente. Dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer frente a ello? Porque puede darse el caso también que los estudiantes quizás tengan una radio, pero no tengan un celular. Y en esa radio capten el programa del Estado. Se puede dar ese caso. Ajá, no tienen energía, te dicen que tienen radio, pero que no tienen pilas para poder escuchar la radio. Claro, o Y sea, también, ujú, y también, otro problema, como usted lo ha colocado o lo ha puesto bien diciendo de que ahora el padre es un apoyo para el docente, ¿no? Y hay padres que simplemente no contas con ese apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren, bueno, yo he escuchado eso de un estudiante, me dice, profesora, mi papá no me quiere prestar su celular. Ya, entonces, ¿qué puedes hacer en ese caso? Porque el niño no tiene ni tendrá tampoco, ¿no? sí, eso es Es uno de los otra. casos. Si nosotros nos ponemos a pensar en los niños de primero y segundo grado que están aprendiendo a escribir, que no saben leer y que tienen padres de repente que tampoco saben leer, Sabemos leer. ¿cómo esos niños están aprendiendo? Y aparte que la información que les va a llegar, pues a veces el docente no está recurriendo a a los sectores estratégicos, dificultad para que resuelvan las tareas. A la gran mayoría les está pasando, A todos, están sí. llamando a los estudiantes, sobre todo vamos a basarnos un poco en la zona rural, porque en el caso de la zona Sí. urbana es más fácil, diría yo. ¿Por qué? Porque ahí ahorita la gran mayoría de instituciones están haciendo el Zoom, están utilizando otros aplicativos donde interactúan con el estudiante. Aparte de ello, los padres de familia también han creado sus grupos de WhatsApp que entre ellos interactúan y se piden apoyo, cosa que no pasa en el Ujú. sector rural. El sector rural es más difícil. Entonces, si tú lo llamas a un estudiante y le dices, ¿qué entendiste de la clase de hoy día? De repente no entendió nada. El docente tiene que estar ahí, ¿no? Constantemente y volviendo a explicar quizás de todo lo que transmitió el Estado en lo que es el programa Aprendo en Casa. Pero bueno, hay que, hay que ver qué nos dice la 0123 para poder ver qué podemos hacer o cómo podemos actuar. A ver, otro aspecto, los padres piden información a los docentes. En este caso, de lo que los padres piden información a los docentes, sí, pero eso se da en zona urbana. En la zona urbana Ujú. sí se da eso, pero en la zona rural otra vez viene el detalle, que ahí no, no hay mucha comunicación. Incluso el Estado ha tratado de implementar agentes educativos y no todos saben de su existencia de los agentes educativos. Entonces, ¿qué está fallando? Está fallando de repente que no hay una buena comunicación, ¿no? Ni con los docentes, ni con los padres de Sí, familia, ni con los estudiantes, ni nada. a ver, en eso quiero hacer un comentario como madre de familia que soy también, ¿no? Por ejemplo, justo ahora he conversado con una amiga que tiene en otra institución urbana, ¿no? Mire, ve, yo entiendo o estoy equivocada de que una clase de matemática que el Estado lo da, ¿no? Lo coloca por aprendo en casa y da unas ciertas estudiante una sola pregunta, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando llega eso, los chicos hacen sus trabajos, envían sus evidencias. Y yo supongo que el docente lo tiene que revisar. Y si hay algún estudiante que lo ha resuelto de manera errónea,
tiene que ya empezar la retroalimentación, supongo, ¿no? Porque, bueno, yo veo que simplemente mandan, piden las evidencias de que lo han hecho, que el estudiante haya entendido, no lo tiene que resolver, ¿no? Y los Zooms que dicen, hay algunas instituciones que no la utilizan. En el caso de mi hijito, ningún docente me ha invitado a un Zoom o decirle ha tenido alguna dificultad de ningún curso. Y de una compañera igual, que ella preferiría que el mismo docente haga su clase para que él se entienda, ¿no? Porque en la televisión también que las preguntas pasan muy rápido, ¿no? No se entiende ni para escribirlas. Entonces inmediatamente nos tenemos que ir a la laptop a escuchar la repetición de la clase para poder entender mejor, a ver de qué se trata y para que podamos siquiera transcribir la tarea, ¿no? Entonces tampoco en la zona urbana se está desarrollando en algunas instituciones. Bueno, en caso de mi hijito yo le ayudo, ¿no? Yo le apoyo, yo soy la que lo alimenta. Pero en caso, por ejemplo, de otros lugares, o sea, papás no comprenden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una amiga, ella me dice, yo por ejemplo no sé, ¿no? Entonces, ahí como debe de haber un apoyo, ¿no? De parte del docente. Él dice, llámeme, llámeme. Y ella me dice, yo lo llamo y no hay cuando me conteste. Por eso le Ajá. digo, hay dificultad y hay muchas falencias. Y por otro lado también falta de compromiso de muchos profesores. Como hay otros docentes Ujú. que realmente se sacrifican incluso yendo de casa en casa, por más lejano que esté la casa del estudiante, están yendo, Sí. llevando la información. Entonces, esa Bueno, es una labor muy loable, ¿no? se va a dar muchos casos, se va a dar muchos aspectos, ¿sí? Ujú. Pero acá no solamente es responsabilidad del profesor, sino es de toda la comunidad educativa, todos. Si nosotros no tenemos claro que debemos poner un poco de sacrificio, entonces vamos a fracasar. Y en algunos casos se está fracasando, lo están viendo como fracaso. Hay instituciones educativas donde se tiene 20 matriculados, pero sin embargo los profesores solamente se comunican con 4, con 5 y en el mejor de los casos 8. Entonces, menos del 50%, yo diría que es un fracaso. Pero veamos, vamos a ver qué vamos a hacer al respecto. A ver, ¿cómo A saber que ver, están realizando las actividades propuestas? ¿Cómo sé que mi estudiante está realizando lo que se le encomienda? O lo que le por está las evidencias que envíe. por las evidencias que envían, ¿no? Pero hay un caso más. Ujú. Las evidencias no están llegando a todos los profesores y no todos los estudiantes están mandando. Entonces, No. ¿cómo sé que mi estudiante está aprendiendo o no? Ahora, si volvamos a la estrategia de aprendo en casa, ¿por qué se ha agrupado o se está considerando primero y segundo grado de tal hora a tal hora, tercero, cuarto y quinto de tal hora a tal hora? Ahí lo que están considerando son los estándares de aprendizaje. No olvidemos que los estándares están por ciclo y ahí va a depender mucho del docente, de cómo lo enfoque, qué actividades deja al estudiante, pero pensando en sus competencias, capacidades y los estándares. Y por último, tenemos la comunicación por celular y WhatsApp y Facebook. Esto evidentemente se da pues en el caso de que los estudiantes están en la ciudad, pero si están fuera, están en zonas rurales, no va a ser posible tener el uso de estos dispositivos. En ese sentido, se hace más dificultoso para el profesor poder trabajar, ¿sí? Pero bueno, Ujú. Sí, es cierto. vamos a ir analizando un poco la 093 que corresponde a lo siguiente. Aprueban el documento normativo denominado Orientaciones Pedagógicas para Servicios Educativos de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID. ¿Cuándo salió esta resolución? Salió el 25 de abril. El 25 25 de de abril. abril para el 22 de mayo, que casi es un mes.
pero sin ¿Ves? embargo, algunos desconocen de ello. Veamos. Ujú. No lo vamos a analizar toda la resolución, solamente lo que más nos importa. Vamos a tomar desde el capítulo 5 sobre las orientaciones generales, aspectos a considerar en esta situación de emergencia. Entonces, como nosotros bien sabemos, todos estando de forma remota y por ello hay que tener en cuenta los acápites que dice esta resolución. Nuevo periodo de reprogramación de periodo lectivo deberá ser considerado hasta el 22 de diciembre. Esto se decía hace un mes atrás, pero ahora incluso dicen que nos vamos hasta marzo, ¿no? Hasta marzo. Hasta Bueno, no marzo. está nada dicho, pero es hasta marzo según algunas, ¿no? Ha salido bueno, a mí me llegó un correo del ministerio, no es ningún chisme, ¿no? De que iba a ser que estaba una propuesta, creo Es una decían, ¿no? Era propuesta, una no, propuesta nada está recién. dicho. Ajá, Entonces, eso se puede extender. sí, ¿De pero que se puede extender? Sí, se puede extender. Hay que tener en cuenta que en este aspecto, ¿por qué se puede extender? Porque existe grandes limitaciones y sobre todo es ponerse en conectividad, en contacto con el estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria tienen otras necesidades, tienen exacto. que desarrollar otras competencias, ellos están más próximos a salir o a terminar Salir. la educación básica. Entonces, ellos tienen que lograr el famoso perfil de egreso. Ujú. Entonces, esto es importante. Si vamos a reprogramar, ¿hasta qué fecha? Pero la pregunta es, ¿y cómo lo vamos a reprogramar? ¿Aceptarán los profesores? Ya que ellos sus horas de trabajo lo están cumpliendo, aunque para la sociedad el profesor ahora no está haciendo nada, pero se está cumpliendo. Incluso son muchas más horas las que emplea el profesor, porque anteriormente, por estar todos en un solo grupo, en un solo ambiente, fácil era. El mensaje se transmitía los conocimientos de cierta hora o en ciertas horas y ahí todos estaban informados. Ahora no. Si no contesta el estudiante, yo tengo que volver a llamar. Tengo que tratar de ver la forma de comunicarme con el estudiante. Los docentes deberán adecuar lo que tenían planteado sobre experiencias de aprendizaje enfocados principalmente en espacios vinculados a la coyuntura actual. Sabemos que estamos en aislamiento, entonces todo lo que ustedes han Aislamiento. Ujú. programado, todo lo que ustedes han programado, tienen que adecuarlo. Hay que hacer un replanteo de todo lo que se va a desarrollar durante este año, pero ese fortalecimiento debe buscar sobre todo el fortalecimiento de competencias a desarrollar, sobre todo el desarrollo personal y ciudadanía. Que las competencias que yo voy a trabajar se basan en eso, según lo que dice esta resolución. A ver, lo más importante es aportar al bienestar de los estudiantes y favorecer aprendizajes relacionados a sus necesidades de entender y procesar cambios por lo que estamos atravesando. Bueno, esto de acá, nada que decir, ¿no? Nosotros tenemos que adecuarnos. ¿Para qué? Para que el estudiante no sea perjudicado. En cuanto a las instituciones privadas, adaptarán sus planes de recuperación en un plazo de 7 días. Bueno, esto ya se dio, como lo digo, ya esto es pasado, ya se dio, incluso ya presentaron sus propuestas y aquellos que no han presentado simplemente han sido sancionados. Y lo que o lo que sugiere, ¿no? Las adaptaciones serán informadas y presentadas a las familias y a la UGEL. Es decir, no solamente voy a entregar mis papeles a la UGEL, sino también tengo que informar a las familias cómo que voy a trabajar. Es por eso que últimamente hemos estado Ya. viendo en las noticias, colegio tal, institución tal, problemas con los padres de familia, sea por costos, sea porque no sabían de repente cómo se van a dar las clases, ¿no? Entonces, no han comunicado a los padres, pero sin embargo, la gran mayoría ha presentado un plan a la UGEL. Si Sí, un eso es estudiante, verdad. si un estudiante, por condiciones a veces no es posible seguir la propuesta a distancia, podrá retomar su proceso de aprendizaje de la modalidad presencial. Acá está lo que yo decía al A ver, inicio.
Eso es lo que me gustaría que me explique. Por ejemplo, le hago una pequeña pregunta a eso. Digamos, cuando inició la cuarentena, cada padre de familia le han remitido donde están los contactos de los padres de familia para que se puedan comunicar. Por ejemplo, de repente por ahí ha habido 3 niños, de las cuales desde que se ha iniciado las clases a distancia no se han podido comunicar con ellos. ¿En qué situación quedarían esos estudiantes? ¿Podrían ellos volver a retomar, como dice ahí, su proceso de aprendizaje modalidad presencial? Claro, por eso les decía a un inicio, ¿qué pasa si es que hay un estudiante que no tiene celular, el docente no se puede comunicar, pero sin No tiene embargo nada. está escuchando la radio o está viendo la televisión, el programa Aprende en Casa, pero no puede comunicarse con el docente? Uno, puede darse que, si bien es cierto, el docente tiene una agenda de donde están todos los números de celular de los padres, pero también puede darse el caso que esos números ya no sean de los padres. Claro, Pero, porque nadie sabía de esta cuarentena. Ajá. pero se está dando el caso de que los estudiantes están aprendiendo, se están Ya, autoformando, pero están viendo. están en un Ex. Y autoaprendizaje. eso los otros, ujú, Ahora, y eso nosotros lo tenemos que verificar cuando vuelvan a las clases, la modalidad presencial, digamos. la modalidad presencial, pero ¿cuándo se va a dar esta modalidad? La razón señala que eso se va a dar a medida que pase esto del coronavirus. Sí, Otra consulta. ¿Y no sería dable retirar a ese estudiante? no. Acá hay un error que están cometiendo las UGELes. Es que están diciendo las UGELes, remíteme tu patrón de todos los escritos, los demás ya verán qué hacen, porque no se reportaron, porque bueno, tantas cosas que pueden pasar. Pero no es así. Es más, aquellos que hagan eso a futuro van a tener problemas, porque tú no lo puedes retirar. Y claro está, si ustedes cogen el documento de la 093, en el acápite C es E del capítulo 5, ahí está. Entonces, porque de repente el estudiante es un buen Ya. estudiante, está aprendiendo, es responsable, pero simplemente no puede avanzar, perdón, no puede comunicarse, pero está avanzando. Entonces, yo no lo puedo retirar. Es más, a nadie podemos retirar. Le consulto porque hay un director que comentó eso, ya, entonces, por ejemplo, el otro director dice, si no les contestan, no me los llamen, ya, me avisan, nosotros los retiramos. Y como le digo, ¿por qué es esto? Porque hay padres de familia, sobre todo en la zona rural, dicen, ¿no? Mi hijo no está aprendiendo nada con esto. Yo pienso que no va, yo ya lo doy este año por perdido. Entonces, ya yo, ¿no? Hay ese pensamiento de algunos padres de familia también. Y los padres están acostumbrados a verlo desde otro punto de vista, ¿no? A los padres, mientras más horas lo tengan a su hijo en actividad, ya sea por trabajos, dándoles algunas responsabilidades, para ellos es mejor. Pero si es que eso no pasa, entonces, ¿qué dicen? Es malo, no están aprendiendo. Es por eso que decíamos que acá debe haber una articulación bien establecida, un apoyo bien grande, padres de familia, sociedad y estudiantes docentes, todos, bien integrados ahí. ¿Por qué? Porque todos tenemos que contribuir a esto. Volviendo a lo que dice acá, si un estudiante no le es posible seguir la propuesta a distancia, podrá retomar su proceso de aprendizaje durante la modalidad presencial. El ministerio establecerá algo que evidencie que realmente ha aprendido. No solamente puedo decir lo retiro ya y se acabó, ¿no? Y con eso me libro de todo. No, no es así. También las UGELes que están permitiendo eso están cayendo en falta.
Se da prioridad a la evaluación formativa enfocado en esfuerzo en retroalimentar a los estudiantes. ¿Qué es lo que A están ver, haciendo? eso quisiera que me explique, ajá. ¿Qué es, ¿Qué? cómo sería en este caso la retroalimentación? A ver, Pero eso lo están haciendo todos a medida a través de las llamadas. ¿Qué le ya. preguntas? Oye, Ese es también un tipo de retroalimentación, ¿no? claro, eso es, Pero, claro, en comunicación, en desarrollo personal, yo sé, pero en el caso de matemática, a ver, hay formas y estrategias para poder hacer la retroalimentación. En el caso de matemática, primero, lo que hacen ustedes, preguntan, ¿has visto el programa? ¿De qué ha tratado? ¿Has entendido o no has entendido? Y te dicen, no, ¿qué está haciendo el docente? Está dando otra vez un repaso de todo lo que ha sido, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ¿aprendiste o no? A ver, dime un ejemplo. ¿O en dónde lo aplicarías? ¿Cómo ujú, lo aplicarías? Y ahí te vas a dar cuenta si es que el estudiante está captando. Es una de las formas, pero no olvidemos que por medio están los agentes educativos. ¿Y quiénes son los agentes educativos? Ya lo menciono como 2, 3 veces. ¿Quiénes son los agentes educativos? Los agentes educativos somos todos, pero hay personas ya, que de repente tienen un poco más de responsabilidad, ya que son un nexo entre el profesor y el estudiante. Me pongo a pensar, cada comunidad tiene un alcalde. Si es que para mí es difícil contactarme con el estudiante, entonces yo puedo recurrir a este alcalde y pedir su apoyo. Él pasa a ser un agente educativo. Quizás en otro lugar X, donde no hay alcalde, pero hay una tienda y ujú, yo puedo contactarme con la señora de la tienda para dejar o enviar trabajos, porque no olvidemos que si es que es una tienda, esta señora va a llegar a la ciudad y va a volver a su sitio, pero ella se puede convertir en un agente, trayendo y llevando información, trayendo y información. llevando los trabajos hechos por el estudiante y por el profesor. Digamos que un estudiante hizo su trabajo, pero bueno, ya después de la llamada no pudo aprender, se quedó con algunas dudas, este estudiante hace su trabajo y ahí lo envía al profesor. El profesor evalúa, verifica y empezará de repente a redactar los aspectos que no ha comprendido o a responder las preguntas que el estudiante ha enviado, ¿no? Entonces, es otro tipo de retroalimentación. Con eso yo aclaro las dudas hacia el estudiante. Podemos brindar esa retroalimentación de diferentes maneras. Pero acá hay otra pregunta, ¿no? Y la que de repente les atormenta a los profesores. ¿Y cómo lo evidencio? Ya, a ver, profesor, le hago una, a ver si está bien mi evidencia que le quiero alcanzar. Por ejemplo, eh, una colega me dijo, como yo también tenía esa duda, no mandan ellos que están viendo su televisor o algo, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias tengo? Como no tienen nada, pues. Entonces ella me dio la idea de que de repente podría yo llamar a ese estudiante, preguntar, decirle sus preguntas, que él me lo dicte, yo lo copio en una computadora y mandar eso como una evidencia junto con la llamada que le he realizado. ¿Estaría bien esa evidencia? La conversación grabada o simplemente tengo el número de que yo llamé. No, solamente es el pantallazo, se podría decir, de que yo llamé y qué tiempo duró la llamada, ¿no? Porque ahora, Pues entonces, lo que se podría decir es, hay aplicativos que sí te permiten, sí, hay unos aplicativos, pero pero es un poco engorroso, ¿no? eso cada quien lo utiliza como mejor le parece, ¿no? Pero si Ujú. si yo solamente le voy a enviar un pantallazo de que hice la llamada y lo voy a tipear yo, entonces, Tal y como él me lo diga, pues, de un estudiante que solo tenga un celular simple, ya, entonces yo le tengo que llamar. claro, claro, pero hay
hay que recurrir a los agentes. Miren, si nosotros Entonces, lo articulamos ahí, todo, si bueno, nosotros, el director me dijo que podría ser y aceptó que sí, porque incluso sale la fecha de hoy día grabado en un celular y sale el minuto que tú has conversado con la persona, ¿no? claro, sale tiempos, claro, sale tiempos. Sí, claro. Como les decía al inicio, si es que yo me pusiera a pensar de cómo yo puedo ayudar a mi estudiante, yo coordinaría a través de una llamada con los alcaldes, de repente con los padres de familia. Ah, ¿Para ya. qué? Para que ellos sean los que llevan y traen la información de los estudiantes. Traigan los Ujú. trabajos manuscritos hechos por los mismos estudiantes. Eso sería mucho más, una evidencia mucho más sustancial, porque me está Tendría garantizando. que haber una conversación previa. Sí, Ujú. pero lamentablemente no lo están haciendo. No sé si es que las UGELes les han Es- informado al respecto, porque eso sí debe existir. Existe también un programa que se llama el Programa País. Ellos tienen los famosos tambos y están en zonas alejadas. Entonces, ¿por qué no conversar con los coordinadores? ¿Para qué? Para que ellos sean los que nos apoyen. Hasta donde yo tengo entendido, el Ministerio de Educación ha conversado con todas las instituciones del Estado y hay un compromiso de por medio para que esto se realice. Ujú. Como les vuelvo a repetir, hay muchos docentes que no quieren hacerlo o desconocen. Entonces, si yo no lo quiero hacer, yo soy un docente que simplemente digo, no, yo lo voy a llamar. Si no me contesta, pues bien, no hago lo que usted me decía. Capturo el pantallazo y digo que no me respondió. Pero yo para salvar de repente mi responsabilidad, estoy cumpliendo con enviar Claro, también. evidencias. Pero eso es una evidencia que favorece al docente, más no al estudiante. También depende también si habrán conversado, pero hasta qué punto los alcaldes y las personas se hayan comprometido también, ¿no? Porque también existe ese compromiso, pues, ¿no? De Sí, es un ayudar. Si compromiso. no tiene es un compromiso. Acá lo que está faltando, acá lo que falta es de repente una conversación con las UGELes. Las UGELes, las UGELes son las que debieron llevar ese mensaje. Las UGELes son las que debieron aclarar con respecto a los agentes educativos. Las UGELes son los que debieron coordinar con los docentes y los directores sobre sus agentes educativos. Caso contrario, simplemente no vamos a llegar a la expectativa que se espera. Y el sacarlo a un estudiante por sacarlo, eso es falta grave. Eso no se puede hacer. Yo no puedo decir, un Ya. estudiante no figura en mi lista o no me puede comunicar y lo saco. Un estudiante no figura en mi lista, no me puedo comunicar con él, pero sabe, entonces va a llegar un momento que él tenga que poder dar una evaluación o yo qué sé, no sé bajo qué criterios será otra vez que este estudiante vuelva a retomar su educación, pero por el momento yo tengo que acudir a todas las personas que me puedan ayudar. Si el estudiante no lo he podido contactar, si al estudiante no lo he podido lo ubicar por un celular, de repente a través de un familiar, de un amigo, alguien más debe haber. Pero para lograr hacer eso, tiene que haber un compromiso. Ahora les decía, fácil es conversar con los agentes educativos. No sé si ustedes vieron las noticias de un niño en Cajamarca que perifoneaba lo que hacían las clases. No sé si ustedes Sí, lograron ver eso. Él es un agente educativo. ¿Por qué? Porque está transmitiendo sí, las clases que hace el claro. Estado. Él es un agente educativo, pequeñito, pero es agente educativo. Entonces, ¿quién garantiza que se está dando la clase? En este caso ha sido el niñito. Con mucha más razón pueden hacerlo los que son autoridades. Entonces, Ujú. falta mucho por aprender,
Lo que nosotros debemos decir es que acá hay un compromiso y vuelvo a repetir, tiene que esforzarse un poco más el docente. Lamentablemente, pues, es una labor fuerte porque no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Si es que realmente nos preocupa la educación, tenemos que hacerlo. Caso contrario, simplemente hagamos lo que ¿Qué tienes que un hacer? gran porcentaje hace, no la mayoría tal vez, pero un gran porcentaje hace. No, no me puedo comunicar y punto. Otro, ya yo les mandé la tarea a través de su WhatsApp, o yo les mandé un mensaje a través del celular, ya, pero, ¿y qué está haciendo realmente el docente para ver si es que se está formando el estudiante? ¿Y cómo va a evaluar? ¿No? Entonces, mucho se piensa en la calificación cuantitativa, o sea, ponerle lo que hacíamos antes, ponerle 18, un 20, ¿no? Pero eso no. Yo tengo que ver si es que mi estudiante está aprendiendo. Tengo que verlo desde ese punto, Ujú. ¿no? Entonces, y la evaluación formativa, no olvidemos que está basada en desempeños. Eso es. Y un desempeño ustedes tienen de acuerdo a su área, de acuerdo al grado, lo tienen en el Al currículum. grado, sí. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es contextualizar y ponerlo en la situación actual. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es Ujú. posible? Sí es posible. Sí es posible. Lo que a mi parecer está pasando, que no hay una comunicación bien establecida, una comunicación, digamos, un poco más fluida entre UGEL y docentes. No está pasando eso, para mi parecer. A ver, veamos un aspecto más. Ujú. No, La evaluación se realizará ya. a partir de la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. Portafolio. Se Sí. retroalimentará siempre y cuando sea posible. Asimismo, el MINEDU aplicará una evaluación diagnóstica que permita determinar niveles de avance. Acá está la otra parte que venía a decir, ¿y cómo sé que mi estudiante está aprendiendo, ¿no? Si yo no he tenido contacto con ellos, pero tarde o temprano el estudiante va a tener que volver a las aulas. Y ahí el ministerio va a tomar una evaluación. Con eso dirá, este estudiante ha aprendido y puede pasar, puede ser promovido o puede seguir con sus estudios del ciclo, okay, el ciclo del grado, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a respaldar a ese estudiante? El MINEDU. Si el estudiante demuestra que ha logrado determinados avances, entonces él no tiene por qué perjudicarse. Y finalmente, las acciones que se plantean se encuentran dentro del marco del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces nosotros no podemos dejar de lado nuestro currículum. Por eso les decía, yo tengo bastantes competencias, capacidades, desempeños dentro de mi currículum. Yo lo único que tengo que hacer es adaptarlo a mi realidad, adaptarlo a lo que estamos viviendo. Por ahí que están las salidas a lo que tanto nos preocupa, ¿no? Entonces hay que tener en Ujú. cuenta lo que nos dice en, en esta primera parte, los aspectos a considerar. Si yo considero eso para mi evaluación, para, poder seguir dando la retroalimentación, entonces yo no voy a tener problemas y todo lo va a tener un portafolio. El portafolio no es algo nuevo, ustedes lo han trabajado el año pasado, claro que También, sí. con otra realidad. Pueden hacer lo mismo, pero como les digo, no, el docente solo no lo va a poder hacer. Saquémonos, y también hay que entrar, hacerle reflexionar a los padres, saquemos eso de que la responsabilidad es del profesor. La responsabilidad no solamente es del profesor. En estas condiciones que estamos, la responsabilidad es de todos. No es solo del profesor. La Y responsabilidad, siempre debería haber sido de todos, sí, pero el ¿no? Pero profesor se le ha ha dado quedado la... Sí, solo. todos somos parte de la comunidad educativa, ¿no? Pero mayormente se ha dado pues la responsabilidad a los docentes. Y en esta coyuntura que vivimos, Así es, así es. A ver, continuamos.